Bienvenidos a Economía en Breve del 28 de agosto del 2022. Me da mucho gusto comentarles de nuevo que estamos en el proceso de revisar el programa para hacerle cambios que espero generen un mayor valor para sus seguidores y suscriptores, cambios que comenzarán a ver en las próximas semanas. Vaya semanita que tuvimos con mucha información y eventos relevantes, comenzando con lo que fue el evento más importante de la semana para la economía mundial, en donde destacó el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el foro de Jackson Hole el viernes pasado, que resultó mucho más duro, más halcón a lo que se esperaba. Powell señaló que habrá costos desafortunados de reducir la inflación, pero fallar en restaurar la estabilidad de precios implica un dolor mucho mayor. Advirtió que los estimados de tasa neutral en el largo plazo no son el lugar para detenerse o hacer una pausa y que restablecer la estabilidad de precios muy probablemente requerirá mantener una postura restrictiva por algún tiempo. Powell mencionó tres importantes lecciones de los años 70 y 80, refiriéndose a comentarios de presidentes anteriores de la Reserva Federal, de Paul Volcker, Alan Greenspan y Ben Bernanke, sin mencionar, por cierto, a su predecesora Janet Yellen. La primera lección es que los bancos centrales pueden y deben tomar su responsabilidad para entregar una inflación baja y estable. La segunda es que las expectativas del público sobre la inflación futura pueden jugar un papel importante en definir la trayectoria de inflación en el tiempo, mencionando que en los 70s, cuando la inflación iba en ascenso, la anticipación de una mayor inflación echó raíces en las decisiones económicas de los hogares y negocios, recordando algo señalado por Alan Greenspan. La estabilidad de precios quiere decir que los cambios esperados en el nivel general de precios son suficientemente bajos y graduales para no entrar materialmente en las decisiones financieras de los negocios y los hogares. La inflación, señaló, está en la atención de todos justo ahora. Tercera lección, debemos actuar hasta que el trabajo esté concretado, mencionando que la exitosa desinflación de Paul Volcker a principios de los 80s se dio después de varios intentos fallidos de reducir la inflación en los 15 años precedentes. Con este mensaje parece claro que la Reserva Federal está decidida a subir sus tasas de interés hasta un territorio restrictivo, diría por lo menos de 4.5%, y mantenerse ahí por un buen tiempo hasta que quede claro que la inflación se ha estabilizado en niveles cercanos a la meta del 2%. También llamó la atención de los medios un documento publicado en el Symposium de los economistas Francesco Bianchi y Leonardo Melosi, que señalaron que buena parte del problema inflacionario es de origen fiscal, lo que requeriría una respuesta adicional a la de la política monetaria para ser efectiva. Anteriormente compartí esta gráfica donde se puede ver con toda claridad que el fuerte estímulo fiscal otorgado por el gobierno a los hogares en marzo y abril del año pasado propició un cambio sustancial en las ventas minoristas, es decir, impulsando fuertemente la demanda. De la misma forma, en esta otra gráfica puede verse también con mucha claridad que a partir del fuerte estímulo fiscal de marzo y abril, la inflación comienza a acelerar de forma pronunciada. Lo que implica lo dicho por Bianchi y Melosi es que si por el lado de la política fiscal no se comienza a actuar, reduciendo el déficit fiscal a mayor ritmo, la política monetaria tendrá que apretar de más y por más tiempo si se le deja toda la carga del ajuste. Luego de los comentarios de Powell en Jackson Hole, los mercados accionarios bajaron con fuerza el viernes, como podemos ver en esta gráfica, registrando bajas importantes casi generalizadas en los 10 índices que seguimos en este espacio y que pueden ver en este cuadro. Nuestra bolsa de valores perdió 2.5% durante la semana y terminó en los 47.272 puntos. El peso mexicano presentó algo de volatilidad que diría estuvo bastante acotada, como ven aquí, terminando en 20.04 pesos por dólar en el mercado interbancario. En la medida en que se vaya asimilando una política monetaria más restrictiva a lo que se esperaba, es previsible observar niveles de volatilidad elevados en las variables financieras, por lo que habrá que extremar la cautela en la toma de las decisiones de inversión. En México, la inflación de la primera quincena de agosto volvió a resultar por arriba de lo previsto, quedando incluso por arriba de los pronósticos puntuales de la gran mayoría de los analistas, como vemos aquí. El índice general aumentó 0.42%, lo que fue la cifra más alta para una quincena similar desde 1998,
llevando la inflación anual a un nivel de 8.62%, que no solo es el mayor observado desde el año 2000, sino que confirma una fuerte tendencia ascendente. Con este resultado serán ya 8 meses consecutivos de sorpresas al alza en la inflación general, ya que el promedio de analistas del mercado anticipaba 0.33%. La subyacente, que recordemos agrupa los componentes menos volátiles del índice de precios, registró una sorpresa aún mayor, observando 0.49%, lo que, además de ser el resultado más elevado desde 1998 para una quincena similar, quedó bastante por encima del índice general, llevando su comparativo anual a 7.97%, también el más elevado desde el año 2000. Con esta nueva sorpresa se llega a una racha de 21 meses consecutivos de sorpresas al alza en la inflación subyacente, con sus principales componentes manteniendo una tendencia ascendente, con las mercancías llegando a 10.43% anual y los servicios a 5.16%. La inflación para los consumidores de más bajos ingresos, que se mide con la canasta de consumo mínimo, alcanzó una variación anual de 9.48%, muy por arriba de la inflación general. El Producto Interno Bruto, que recordemos es la suma de todos los bienes y servicios de uso final producidos en el país y es la variable más importante para describir la marcha de la economía, registró un crecimiento de 0.9% real en el segundo trimestre del año, regresando a un nivel como el que tenía en el 2017. En sus principales componentes, los servicios, que representan 2/3 partes de la producción total, crecieron también 0.9% real, acercándose al nivel que mostraban en el 2018. Al interior de la industria, las manufacturas aumentaron 1.1% real, continuando su tendencia ascendente por arriba ya de los niveles prepandemia e impulsadas principalmente por la reactivación industrial en Estados Unidos. La construcción repuntó 1.3% real en el trimestre, lo que fue un buen resultado, a pesar del cual esta importante industria sigue muy por debajo de los niveles prepandemia y un 18% por debajo del nivel del primer trimestre del 2018. Los resultados del PIB no son malos, pero muy probablemente se explican por factores transitorios como la aceleración del gasto social del gobierno por el ejercicio de revocación del mandato y las elecciones que hubo en varios estados. El indicador global de la actividad económica, que refleja cerca del 95% del total de la producción de forma mensual, registró un mal resultado en junio al caer 0.3% real en este mes, luego de una contracción de 0.2% en el mes de mayo previo, que comienza a perfilar un cambio de tendencia luego de la recuperación iniciada a finales del año pasado. Con las cifras desestacionalizadas del INEGI, que recordemos es una estimación estadística para quitar los vaivenes pronunciados que tienen algunos datos económicos debido a factores estacionales, las actividades terciarias, que representan 2/3 partes del total de la economía, no crecieron durante junio, mientras que la industria lo hizo solo en 0.1%. Banco de México publicó las minutas de la última decisión de política monetaria, en las que se puede apreciar las diferencias en la percepción que tienen los miembros de la Junta respecto a la evolución de la economía, especialmente de su interpretación de la inflación e inclinación hacia las próximas decisiones. En el apartado de política monetaria se presentan los comentarios y argumentos de los miembros de la Junta, aunque sin distinguir a quién corresponde cada comentario. En lo general, me parece que todos siguen claramente inclinados a continuar subiendo la tasa de interés de referencia para contener el problema inflacionario, pero hay diferencias en su determinación para hacerlo. Recordemos que en el idioma de los mercados se les llama halcones a los que están más inclinados a combatir frontalmente la inflación y subir las tasas de interés, y palomas a los que se preocupan más por el ritmo de la actividad económica y son menos propensos a subir las tasas. Uno de los miembros, que vemos con un tono bastante halcón, expresó que es primordial que el Banco de México actúe con contundencia, advirtiendo que se requerirán ajustes al alza adicionales en la tasa de referencia, cuya magnitud se deberá valorar de acuerdo con la información disponible. Otro miembro, mucho más duro o halcón, refirió que se está al inicio de un proceso de desanclaje de las expectativas, que es evidente que los ajustes han sido insuficientes y es absolutamente necesario llevar la tasa real a terreno restrictivo. Señaló que se debe continuar el ritmo de apretamiento de la postura monetaria y abatir la inercia inflacionaria. El siguiente miembro referido, que podríamos ubicar en el extremo más paloma, mencionó que es necesario transitar hacia una postura monetaria moderadamente restrictiva, pero advirtió
que un apretamiento excesivo podría implicar un alto costo en términos de empleo y actividad económica e incluso ser contraproducente para la estabilidad macroeconómica y financiera. Sentenció que hay indicios de que se está cerca de llegar a un nivel de restricción monetaria innecesariamente elevado y que hay espacio para una política monetaria menos restrictiva que otros países emergentes. Otro miembro, también bastante halcón, refirió que debe continuar el ciclo de alzas y consolidarse una postura restrictiva para contener la inflación en el corto plazo, que las condiciones cíclicas pasan a un segundo término hasta que se logre controlar la inflación, que no se puede recortar la tasa prematuramente sin estar seguros de que la tendencia de la inflación es claramente descendente, que es imprescindible una guía sobre la trayectoria de la tasa, recalcar que se actuará con la contundencia necesaria y que se debe comunicar la función de reacción del Banco Central con una guía prospectiva clara y explícita. El último de los miembros referidos, diría bastante ambiguo y sin entrarle de frente al problema, señaló que el entorno actual de alta incertidumbre demandaría hacia adelante una valoración cuidadosa del espacio disponible para que las próximas decisiones sean congruentes tanto con la convergencia de la inflación hacia la meta como con un ajuste ordenado de la economía y los mercados financieros, privilegiando la preservación de la credibilidad del Banco Central. Así pues, vemos a tres miembros expresando comentarios con tono halcón, uno dando rodeos y sin expresar una disposición clara, pero se entiende preocupado por preservar la estabilidad, la credibilidad del Banco Central, y uno con un tono bastante paloma. En el panorama actual me parece que lo más probable es ver a la Reserva Federal incrementando nuevamente en 75 puntos base su tasa de interés de referencia y al Banco de México haciendo lo mismo. Tal vez si se tuviera un muy buen resultado de la inflación en Estados Unidos para el mes de agosto, la Fed podría bajar el ritmo de aumento a 50 puntos base, que sería seguido por un aumento similar por parte del Banco de México, pero esto me parece menos probable, como decía. También en la semana tuvimos las cifras de la balanza comercial del mes de julio. La balanza comercial es donde se registran las transacciones de comercio de mercancías de México con el resto del mundo y tienen mucho que decirnos sobre el ritmo de la actividad económica en nuestro país y también en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y con quienes se concentra cerca del 80% de nuestro comercio exterior total. En julio, la balanza comercial registró un déficit de 5.959 millones de dólares, ya que las importaciones por 52.464 millones de dólares superaron por mucho a las exportaciones de cerca de 46.500 millones de dólares, alcanzando una cifra récord para el déficit comercial, lo que está explicado en gran parte por el déficit de la balanza petrolera de 4.258 millones de dólares, con las importaciones petroleras siendo más del doble de nuestras exportaciones petroleras. Si vemos el acumulado de los últimos 12 meses, el déficit de la balanza petrolera está alcanzando un nivel récord en los 30.000 millones de dólares. El comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, se redujo un poco respecto a los 2 meses anteriores para sumar casi 99.000 millones de dólares en julio y 673.5 miles de millones de dólares en el acumulado enero-julio. Las exportaciones manufactureras que reflejan el ritmo de la actividad industrial en Estados Unidos crecieron 11.8% anual en julio, perdiendo un poco de fuerza pero siguiendo en una tendencia ascendente. Algo parecido ocurrió con las importaciones de bienes intermedios, que crecieron 9.5% anual, ya que muchas de estas importaciones son insumos empleados en las exportaciones manufactureras. Las importaciones de bienes de consumo se han recuperado con fuerza, creciendo 19.8% anual en julio y superando por mucho en el acumulado 12 meses los niveles prepandemia. Las importaciones de bienes de capital que reflejan una inversión débil en el país crecieron 13.8% anual en julio, pero todavía no han alcanzado a superar los niveles previos a la pandemia en el acumulado 12 meses. Las cifras de la balanza comercial comienzan a perfilar un desequilibrio cada vez más marcado, con un déficit acumulado de 18.9 miles de millones de dólares en los primeros 7 meses del año, que como ya vimos se explica por el déficit de la balanza petrolera, que sumó 20.2 miles de millones de dólares en el mismo periodo. El viernes se publicaron en Estados Unidos las cifras del reporte de ingreso y gasto personal en consumo, que contiene el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal,
que es el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que presentó un buen resultado en julio, con un aumento de 0.1% mensual y 4.6% anual, con lo que bajó un poco respecto a los meses previos. Hay que recordar que en julio hubo una baja muy importante en los precios del petróleo y la energía, que si bien está excluido de este indicador, contribuyó a que otros precios muy relacionados como el transporte se redujeran, ayudando a la baja de este indicador de inflación. Por último, me llamó la atención esta noticia que refiere que Europa atraviesa la peor sequía en 500 años, sequía que también está afectando fuertemente a todo el mundo y que muy probablemente tendrá efectos adicionales sobre las cosechas y la producción de alimentos y consecuentemente sobre la inflación, todo un tema que habrá que ver. Para la semana que inicia tendremos en México las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, finanzas públicas, actividad bancaria y remesas familiares, todas ellas del mes de julio. También tendremos el informe trimestral de Banco de México, los resultados de la encuesta de expectativas realizada por Banco de México entre los economistas del sector privado y el indicador IMEF del mes de agosto. En Estados Unidos tendremos el muy importante reporte de empleo del mes de agosto. Para la sección Da Vinci les dejo un par de reflexiones de Baltasar Gracián. La mala fortuna es generalmente el castigo a la estupidez. Nunca abras la puerta a un mal menor, porque otros muchos males invariablemente se escabullirán detrás. Y con esto concluimos este programa número 279 de Economía en Breve. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse, ya que si buscan verán que no hay otra forma más breve y dinámica para estar bien informados del acontecer económico de México. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.